Bueno, buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a continuar con el módulo de gastrointestinal. El día de hoy vamos a ver un tema que se llama faringograma y esofagograma. Eh, el faringograma y el esofagograma juntos forman un tercer estudio que se llama mecánica de la deglución. Normalmente este estudio se va a pedir cuando hay alteraciones a nivel de la digestión. ¿Se acuerdan que cuando vimos anatomía hablamos de lo que era la masticación, hablamos de las glándulas que participaban, hablamos de la faringe, su participación en enviar los alimentos hacia el esófago, y que en el momento que la faringe funcionaba adecuadamente, se elevaba la úvula hacia atrás y cerraba las vías nasales, y la epiglotis iba hacia adelante y tapaba la vía aérea, permitiendo el paso del alimento de la faringe hacia el esófago. Conjuntamente todo eso, viéndolo en movimiento constante, no una imagen fija, sino que en movimiento, a eso se le llama mecánica de la deglución. Esa mecánica de la deglución se valora tanto en una proyección AP como en una proyección lateral. Su objetivo primordial es lograr ver el movimiento de los músculos de la faringe, la elevación de la úvula, movimiento y desplazamiento de la epiglotis hacia adelante y la compresión de los músculos de la faringe, enviando el alimento hacia el esófago y posteriormente esté llegando al estómago. Todos esos trayectos se llama mecánica de la deglución. Si solo queremos valorar la faringe, únicamente va a ser pintando la faringe con medio de contraste. ¿Qué medio de contraste usamos? Varitado. También podemos hacer individualmente la valoración del esófago. El esófago se valora desde el inicio del mismo, después de terminar la faringe, que normalmente es a nivel de C5, C6, y termina más o menos entre T11, T12. Todo el trayecto del esófago se inicia a este nivel de C5, C6 y después se observa cuando entra el medio de contraste hacia el estómago. Eso sería un esofagograma. Ambos se pueden hacer con medio de contraste varitado. Ahora, si queremos hacer una mecánica de la deglución, lo ideal es hacerlo con doble medio de contraste. ¿Qué es eso doble medio de contraste? Pues con contraste varitado envuelto con gas. Se prepara el medio de contraste, se le aplica una sustancia que formadora de gas, se mezclan y cuando el paciente lo traga, pues traga el medio de contraste y forma gas y se sirve. ¿Se acuerdan ustedes que se les dijo que el gas servía para impregnar las paredes de las estructuras y visualizar el mucosograma? Entonces, este es el objetivo primordial de estos estudios. Para que ustedes puedan valorar esa mecánica de la deglución, que es en movimiento, se necesita entender que hay etapas de esa deglución que deben de ser analizadas parte por parte. Cuando vimos anatomía explicamos un poquito acerca de esto, hablamos de los dientes, hablamos de la lengua, hablamos del paladar duro, del paladar blando, hablamos de los músculos de la faringe, hablamos de la epiglotis. Todo esto funciona automáticamente generando lo que es la mecánica de la deglución. Pero hay que valorarlo por partes o etapas. La primera etapa se llama etapa de preparación o etapa bucal. Es cuando están justamente adelante, encima de la lengua, los alimentos, y se le conoce como el ingreso de alimento, que es masticado y mezclado con la saliva, recolectándolo en la lengua. Eso quiere decir que la comida se deposita en la lengua y el paladar duro. A eso se le llama la etapa bucal. La etapa oral es cuando pasa a la parte posterior de la lengua. Por eso se dice que el alimento es transportado hacia
o a través del levantamiento de la lengua, encontrándose con el paladar blando. Si el alimento tiene la tendencia a irse hacia arriba porque la úvula no se cerró adecuadamente, entonces tendremos un reflejo de tos o el alimento puede salir a través de la nariz. Entonces, esta etapa oral es importantísima porque muchas veces se presentan alteraciones porque la persona está hablando en el momento que la está realizando. Por eso hay un dicho que dice, no hables con la boca llena. Significa, si estás comiendo, no debes de estar hablando porque puedes tener un problema en la etapa oral y el alimento se puede ir directamente a las fosas nasales. La etapa faríngea consiste en que la úvula se eleva, tapa la nasofaringe y la epiglotis se va hacia adelante, entonces toda la comida queda acumulada en las paredes posteriores y laterales de la faringe, esperando para que la faringe se contraiga y expulse el alimento o el bolo hacia el esófago. Esta etapa faríngea ocurre durante la deglución. Las vías respiratorias son selladas por la epiglotis y por la úvula y el alimento se envía en forma descendente hacia el esófago. La etapa esofágica es cuando el alimento es transportado en todo el trayecto del esófago, llegando al estómago a través de la peristalsis. Entonces, todas estas etapas se van a valorar en una mecánica de la deglución. Si recuerdan un poco en anatomía, les dijimos que la masticación puede ser ineficiente cuando hay falta de piezas dentales, ya sea de incisivos, premolares o molares, porque no se corta ni se aplasta adecuadamente los alimentos. Por lo tanto, aunque la saliva tenga su actividad, no permite que los alimentos vayan adecuadamente degradados. Y eso afecta al final todo el mecanismo de la deglución y estimula la hipersecreción gástrica, generando una mala digestión. Las causas que puede estar presentando un paciente con trastornos de la deglución pueden ser enfermedades del sistema nervioso central, como la apoplejía. La apoplejía es, vamos a hablar que es una alteración cerebral, ya sea por isquemia, o sea, un infarto, o ya sea por un trauma cerebral que deje una lesión permanente. A eso se le llama apoplejía. Enfermedades de los nervios cerebrales, en este caso tumores, o afecciones como la meningitis. Enfermedades de transmisión neuromuscular. Una de ellas y frecuente es la miastenia gravis. Estos pacientes mueren de parálisis respiratoria porque los músculos que están en la caja torácica no se contraen, por lo tanto no hay expansión ni hay expiración adecuada y cae en una parálisis. Enfermedades, también en las enfermedades musculares como las atrofias musculares congénitas o adquiridas. La edad puede estar asociada en eso, pacientes de mayor edad que tienen poca elasticidad o cambios de artrosis en la columna vertebral. También la disfagia puede ser por mecanismos o por alteraciones mecánicas. Esto puede ser por tumores, inflamaciones, tratamientos postquirúrgicos, quimioterapia o radioterapia en el caso de que han tenido una tumoración y se radia la zona. El diagnóstico debe ser importante para poder hacer un estudio adecuado. ¿Quiénes valoran esto? Pues los otorrinolaringólogos, los foniatras. ¿Quién evalúa la mecánica de deglución? El radiólogo, el radiotecnólogo, a través de un estudio de videofluoroscopía. Y la videofluoroscopía simplemente es rayos X convencional
agregando movimiento y tomando un video. Aquí tenemos un video que les va a ayudar un poquito a entender este concepto. En esta vista lateral de la cabeza se pueden observar las estructuras que participan en el proceso de deglución, como la lengua, los dientes, la epiglotis y el esófago. Los dientes sirven para triturar y picar los alimentos en trozos muy pequeños, mientras que las glándulas de la boca humedecen los alimentos con saliva. La lengua luego empuja los alimentos humedecidos, es decir, el bolo alimenticio, a la parte de atrás de la garganta para que baje por el esófago y llegue hasta el estómago. Observemos nuevamente el proceso de deglución paso a paso. En la primera etapa de la deglución, la lengua empuja los alimentos hacia la garganta. En la segunda etapa, un pequeño pero importante colgajo de tejido llamado epiglotis se dobla sobre la laringe en la entrada de la tráquea, evitando así que los alimentos tomen el camino equivocado. En la etapa final, el esófago se contrae y conduce los alimentos hacia el estómago. Perdón. Como ven en este video, solo lo dividen en 3 etapas. La etapa 1 es la etapa bucal y oral conjuntas. Nosotros para un mejor estudio la dividimos en 4, que es la bucal, la oral, la faríngea y la esofágica. Pero es el mismo principio que ellos mostraron en este video. También aquí tengo otro que muestra a ciencia cierta cómo se hace el estudio. Como se fijaron ustedes, es un poco conflictiva la proyección AP porque tienen un paciente postoperado con una placa que tiene a nivel de la columna cervical.
Por eso la proyección lateral va a ser fundamental en este paciente. El esofagograma, como lo dice, es la valoración del esófago, en donde valoramos la peristalsis, la presencia de estenosis, la fuga del medio de contraste, la presencia de divertículos. Divertículos son saculaciones, o la presencia de hernias hiatales. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Para diferentes tipos de patología podemos usar un esofagograma. En la última fase de la mecánica de la deglución. Y la ventaja de la mecánica de la deglución, como es un video, nosotros lo podemos ver en cámara lenta y podemos visualizar parte por parte de cada una de las fases y evaluarla, y comparativamente el lado izquierdo con el lado derecho, cómo se contraen las paredes de la faringe, cómo se mueve la lengua en forma simétrica o asimétrica. Todo eso se puede valorar en una mecánica de la deglución. En el esofagograma, el estudio simple, solo con vario, pues lo que nos permite es si no hay obstrucciones en el trayecto del mismo. Pero cuando metemos doble medio de contraste, nos permite ver la mucosa, que puede evidenciar ulceraciones, que puede evidenciar pequeños divertículos, pólipos, etc. Normalmente la recomendación es hacerlo con doble medio de contraste. ¿Qué proyecciones van a hacer? Una AP, una lateral y, si es necesario, oblicuas. En anatomía es importante, creo que lo mencionamos, si no lo vamos a recalcar aquí, es importante que el esófago tiene pequeñas muescas. Muescas es compresiones. Una de las compresiones es causada por la aorta. O sea que a este nivel va a haber una muesquita que es normal en el esófago. A este otro nivel va a haber otra muesca por el bronquio izquierdo. Es completamente normal. Estas dos muescas son normales y naturales en un esofagograma y tenemos que distinguirlos de una lesión patológica, de una compresión extrínseca patológica. Por lo tanto, tenemos que conocer la anatomía, y esa la reconocemos cuando tenemos una orografía simple del tórax. Por eso hay que hacer una placa previa para saber la altura del callado y la altura del bronquio. Una buena radiografía de tórax nos indica la posición de ambas estructuras, y cuando hacemos el esofagograma vamos a ver esas muescas ahí y vamos a saber que no son patológicas. Es importante que adelante de las estructuras está el cartílago cricoides, está el callado de la aorta, la aurícula izquierda también puede ser una ligera compresión, y en la última parte del esófago está el hiato esofágico, que no es un esfínter en sí, sino que es simplemente la salida del esófago hacia la cavidad abdominal por un agujero que forma el diafragma. Cuando este agujero del diafragma se abre y es más ancho que el mismo esófago, la presión intraabdominal hace que protruya por ahí el mismo esófago y el estómago. A eso se llama hernia hiatal o hernia del hiato. La estructura del esófago, como lo dijimos un poquito, tenía capas musculares y tenía una mucosa. Estas capas musculares tenía músculos longitudinales y circulares, que la contracción y relajación de ellos provocaba lo que se llama peristalsis. La capa más externa, que es fibrosa, lleva un poco de grasa en la periferia. La mucosa es el epitelio, que tiene glándulas que humedece esa cavidad, permitiendo el paso de los alimentos. En sí mismo el esófago no tiene glándulas que degraden los alimentos, solo son glándulas que provocan secreción para el deslizamiento adecuado de los alimentos. Aquí una imagen anatómica de lo que sería el esófago. Normalmente el esófago está cerrado, no debe de verse, y la peristalsis lo cierra y lo abre. Aquí una imagen de cómo esta peristalsis funciona. Aquí está la parte faríngea,
se abre el esfínter, el bolo alimenticio baja por declive, se comprime en ciertos sectores, haciendo que bajen más los alimentos, se relaja la parte inferior y todo eso es un proceso de peristalsis hasta que llega a la cavidad gástrica donde realizará la degradación total de los alimentos. Esofagograma. Es un estudio radiológico contrastado que tiene como función principal mostrar el esófago. Para realizar este estudio se necesitan mínimo un ayuno de 8 horas. Indicaciones: quitarse la ropa y elementos metálicos, explicarle al paciente el uso del bario y su sabor. Contraindicaciones: no existen excepto la posible sensibilidad a los medios de contraste. AP simple de tórax. Aquí se le explica al paciente la función del medio de contraste. Se le pide que se quite la ropa y objetos metálicos que puedan interferir con el estudio. La primera proyección que se tomará es una simple de tórax. Se le pide al paciente que se recueste sobre la mesa boca arriba, en este caso en posición de cúbito supino. El rayo central incide por debajo del ángulo esternal. Se le dice al paciente que respire profundo y sostenga el aire, en este caso total apnea. Esta radiografía simple de tórax se toma para descartar posibles cuerpos extraños y también para hacer futuros estudios comparativos. Proyección AP con medio de contraste. Se le pide al paciente que dé un trago al medio de contraste y que no lo trague hasta que se le indique. Posición en decúbito supino. El rayo central va a incidir en el plano medio sagital a 2.5 centímetros por debajo del ángulo esternal. Se le pide al paciente que respire profundo y que sostenga el aire. En este caso, total apnea. En esta placa AP en decúbito supino observamos arco aórtico, esófago, corazón, en el diafragma izquierdo y estómago. Proyección oblicuo anterior izquierda. Se le pide al paciente que le dé un trago al medio de contraste y que lo mantenga en la boca, que no trague hasta que se le indique. Posición semiplano, cara hacia abajo. El rayo central va a incidir a nivel de la T5 y de la T6. Se le pide al paciente que respire profundo y que sostenga el aire, en este caso en total apnea. En esta placa oblicua anterior izquierda observamos tráquea, esófago, área estrecha por proceso patológico, región iliar de los pulmones, bario y aire en el estómago. Proyección PA. Se le vuelve a pedir al paciente que dé un trago al medio de contraste y que no lo trague hasta que se le indique. Debe de estar en decúbito plano, boca abajo sobre la mesa. El rayo central va a incidir en el plano medio sagital a 2.5 centímetros por debajo del ángulo esternal. Se le dice al paciente que respire profundo y que sostenga el aire, en este caso, total apnea. En esta placa AP en decúbito supino observamos arco aórtico, esófago, corazón, en el diafragma izquierdo y estómago. Proyección oblicua anterior derecha. Se le vuelve a pedir al paciente que dé un trago al medio de contraste y que lo mantenga en la boca, que no lo trague hasta que se le indique. Posición semiplano, cara hacia abajo. Nuestro rayo central va a incidir perpendicular al chasis a nivel de la T5 y de la T6. Se le pide al paciente que respire profundo y que sostenga el aire, en este caso, en total apnea. En esta placa oblicua anterior derecha observamos esófago, corazón, el diafragma izquierdo y estómago. Proyección AP en bipedestación. Se le pide al paciente que se meta a la boca el malvavisco bañado en bario y que le dé un trago al medio de contraste, que no traiga hasta que se le indique. Paciente en bipedestación recargado en buquilla pared. El rayo central va a incidir en el plano medio sagital a 2.5 centímetros por debajo del ángulo esternal. Se le pide al paciente que respire profundo y que sostenga el aire, en este caso total apnea. Proyección oblicua anterior derecha. Se le pide al paciente que meta el malvavisco a la boca bañado en bario y que le dé un trago al medio de contraste, que no lo trague hasta que se le indique. Paciente en bipedestación viendo hacia el chasis. Se le pide al paciente que alce su brazo izquierdo y que el brazo derecho lo pegue a su cuerpo. El rayo central va a incidir perpendicular al chasis al nivel de la T5 y T6. Se le dice al paciente que respire profundo y que sostenga el aire. En este caso va a ser en total apnea.
Proyección lateral en bipedestación. Se le pide al paciente que se meta el malvavisco a la boca bañado en bario y que le dé un trago al medio de contraste, que no lo trague hasta que se le indique. Nuestro paciente debe de estar de pie y se le va a pedir que alce los brazos y que se recargue en el buchi de pared. Nuestro rayo central va a incidir perpendicular al nivel de la T5 y de la T6. Se le pide al paciente que respire profundo y que sostenga el aire, en este caso en total apnea. En esta placa lateral podemos observar el estómago, el hemidiafragma y el estómago. Como ustedes vieron, ahí es un estudio de puramente esofagograma. Lo importante aquí es la conducta que tiene el radiotecnólogo frente al paciente. Recuerden, no pueden explicarle al paciente lo que es el bario hasta que no lo han probado. Y la sensación del bario es como estar masticando yeso, no es agradable. Por lo tanto, ya deben de tener la técnica adecuada para hacer el estudio cuando le den al paciente que trae. Muchas veces lo mantienen con la boca llena de esa sustancia y le da náuseas y vómitos, sobre todo en personas mayores. Así que ya tienen que tener la técnica adecuada cuando van a hacer el estudio para no retardar en el paciente el material de contraste y no darle muchas cantidades. Como vieron aquí, pues habían fallos técnicos. Si bien es cierto, estaban haciendo una demostración, pero en la demostración hay que hacerlo todo lo que es correcto. El posicionamiento del paciente antes de darle el bario, explicarle cómo lo va a hacer, todos los detalles. Hay que tener la consideración con nuestro paciente. Aquí otra patología que se puede valorar en un esofagograma es el divertículo de Schenkel. Ese se forma entre la unión entre la faringe y el esófago por dilatación de los músculos y se forma una imagen sacular. Esto es un divertículo. Estos sáculos se puede acumular comida y provocar infecciones y mal aliento. El mal aliento en la boca puede ser por caries, puede ser por tener divertículos, puede ser por mala limpieza oral, puede ser por tener restos de comida o puede ser por reflujo gastroesofágico. Hay un montón de causas. Por eso es importante saber un poco acerca de la historia clínica. Entonces, cuando se ingiere el contraste, el bario se puede ir ahí a acumular y eso demuestra el divertículo de Schenkel que provoca infección continua y recurrente. La hernia, el agujero que está a nivel del diafragma, si es más grande o más grueso que el esófago, permite que el estómago se vaya hacia arriba. Si se va en forma recta, o sea, lineal, miren el esófago, aquí está el estómago que está recto, es una hernia hiatal, normal. Pero a veces el estómago se va al lateral al esófago, entonces es una hernia hiatal paraesofágica, que puede ser de este tipo o de este tipo. Y las complicaciones pueden ser severas. ¿Siguen siendo una hernia hiatal? Sí, pero hay que especificar eso. Para valorar estos otros tipos, se necesita una serie gastroesofágica. Ya no es una mecánica de deglución, sino que es una serie gastroesofágica. Es otro tema que vamos a estar viendo. No sé si tienen dudas, preguntas, comentarios. Por mi parte, no, doctor. ¿Los demás? No, doctor. Todo claro, doctor. Claro. Todo claro. Bueno, si no tienen dudas o comentarios, concluimos con la clase del día de hoy. Que tengan una... Gracias, doctor.